Aquí toda la gente era de campo. Nunca estuvo tirado el campo. Todos cultivaban porque de eso se mantenía aquí la gente. Así se cultivó aquí la chinampería. En esos tiempos era agua natural. Habían habían 60 manantiales aquí en San Gregorio. Había mucha flora, había muchas alcatraz alrededor. Era muy bonito. Nuestra diversión de chamacos pues, era nadar a los canales. Y lo disfrutaba uno porque era agua cristalina, agua limpia. Yo llegué a conocer los ajolotes en su hábitat natural. Toda mi vida he vivido aquí en el campo. Soy tercera generación de campesinos. Nosotros no somos de la idea de vender un terreno. Somos de la idea, traemos esta tradición de conservar nuestro patrimonio. Que esto es por miles de años que se viene conservando. Pues gracias a los aztecas que formaron sus islotes y nos enseñaron las chinampas. Chinampa Auténtica surge en el 2013. Es una iniciativa en donde me honra en ser uno de los fundadores junto con otros amigos chinamperos. Y realmente Chinampa Auténtica se ha consolidado en un proyecto agrocultural. Hemos logrado incentivar con otros colectivos, como por ejemplo tenemos nuestros amigos de Casa Abadiano, no solamente la protección o la conservación de las zonas chinamperas, sino además vincularlo con otro aspecto importantísimo que nos parece fundamental en un futuro, que es esta supervivencia de carácter alimenticio, ¿no? Que va a ser desde luego una carrera contra el tiempo. Yo creo que la importancia de la chinampa y del sistema agrochinampero en la Ciudad de México es sumamente relevante, porque habría que decir primero, recordar el origen de la chinampa con relación a su función. Nació para alimentar y nació para que nos las comamos. La chinampa es un sistema de cultivo agrícola de carácter ancestral, altamente productivo y bueno, de valor universal excepcional. La chinampa es un islote de tierra rodeado de canales, que esa sería una de las primeras condiciones, de tal manera que bueno, esta convivencia entre agua, tierra de cultivo, a partir del riego por capilaridad, es lo que hace altamente productivo el sistema. En esos tiempos, pues la verdura no se negaba. Nada más en una canoa de 1.23 entraban 300 lechugas. Ya después, pues ya empezó a bajar el agua. Todo ha cambiado. Nos creemos distinto a la naturaleza y somos naturaleza. O sea, llegó una parte donde nos vendieron la idea, primero que nos enseñaron a no querernos, a que esto era señal de atraso. Desgraciadamente, pues, poco a poco se va a terminar todo esto. La problemática que empezó cuando están los manantiales. La entubaron y nos mandaron agua sucia. Y hemos luchado contra todo. Hemos recurrido a delegación, a gobierno central y jamás ha habido respuesta. Y saben que Xochimilco está catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero no es por sus trajineras, sino es por sus chinampas. Ahora, ¿qué tenemos? ¿De dónde sacamos el agua? Yo pienso, así como vamos, 20 años se acaba la chinampería. Esto es como un paciente que está en terapia intensiva y que si le quitas el oxígeno, en este caso significaría el agua a la zona chinampera, pues el tema se termina. Por otra parte, bueno, tenemos inscripciones, reconocimientos a nivel internacional. Esas inscripciones no quiere decir que sean premios, son compromisos. Tanto la Convención del Patrimonio Mundial, redactada en París en 1972, que establece que es un compromiso del Estado parte, cuando se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial, conservarlo. No solamente es la canoa, no solamente es el canal, no solamente es el ahuejote, no solamente es el ajolote o las especies que podamos encontrar. Es que el chinampero le da sentido a la chinampa. Si no tenemos chinampero y si no conservamos ese saber hacer, ¿no?, como herederos del pasado, o sea, prácticamente, o sea, no existe la chinampa. Si
todo este sistema pudo darle vida a un gran imperio como el imperio mexica. Bueno, pues creo que es una oportunidad para poder pues darle vida a la chinampa, comérnoslas, ¿no? Exigir que haya un mercado justo, exigir que no haya abusos a la gente que siembra, a la gente que compra, ¿no? Exigir que esta comida sana y saludable esté en los platos de todas las personas. Creo que ahí es donde tenemos que regresar a la parte pues de la tierra, ¿no? Al ser quien somos y encontrarnos ahí.